su lugar, hermanos. Acompáñenme con sus Biblias al capítulo número 9 del Evangelio de Mateo. Continuamos con el estudio de este precioso libro. Mateo capítulo 9. La semana pasada llevamos a cabo la lectura y expusimos el milagro que se encuentra a la mitad del milagro que vamos a hablar el día de hoy. Recordemos que la semana pasada hablamos de la mujer que tenía un flujo de sangre, pero que de alguna manera parece como una interrupción a lo que el Señor estaba hablando, o que estaba más bien en el tiempo que estaba Él trasladándose a llevar a cabo la salvación de la hija de Jairo, el principal de la sinagoga. Dice así Mateo 18, vamos a leer toda la porción, Mateo 18 al 26. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Este relato pues hace referencia a un doble milagro. La verdad es que es muy breve. Si lo comparamos con lo que dice Mateo y dice Lucas, realmente es muy breve. En el caso de Lucas abarca 17 versículos y Marcos usa 23 versículos. Aquí nada más estamos hablando de 8 versículos entre los dos milagros. Pero hay algunas cosas que quiero llamar su atención, ya enfocándonos en el milagro que quedó entre comillas en suspenso la semana pasada, que es la petición de la resurrección de la hija del principal de la sinagoga. Como mencioné hace un momento, hablamos acerca de la curación de la mujer que tenía flujo de sangre por 12 años, que había perdido todos sus recursos. Y ahora vamos a centrarnos en este milagro que dejé pues con un continuará, ¿verdad? ¿Se acuerdan nuestras series de los años 70, ¿verdad? Lo más importante de la cuando así en el momento ya del clímax le ponían continuará, ¿verdad? Bueno, pues más o menos así sucede. Y en el versículo número 18 empezamos a ver lo que el Señor va a llevar a cabo. Lo primero que yo veo en este versículo 18 y en adelante, ya centrándonos en la curación de la hija del principal, dice lo siguiente, sería lo siguiente: la honra a Jesús por parte de un padre angustiado. La honra de Jesús a un padre angustiado. Yo no puedo pensar en algo que sea más difícil como ser humano de tolerar que la angustia por un hijo enfermo. Ya no hablemos de un hijo que muere. La verdad es que yo, preparando este tema, caramba, me puse en los zapatos de este hombre. No puedo pensar en peor escenario que perder a uno de mis hijos. Es una bendición tener hijos. En las condiciones actuales, hay que decirlo como son las cosas. Nuestros hijos tienen la posibilidad de morir. Nosotros somos hijos de alguien. Y nuestros padres experimentan esta desazón, esta angustia, ¿verdad? Mi mamá el viernes, que fue el atentado contra este personaje, me habla luego, Brian, me dice: hijo, cuídate mucho. Pues yo no soy de seguridad pública, ¿verdad? Pero la verdad es que uno pudiera cometer algún error con algún usuario que tenga un trasfondo y un contexto, y uno no sabe a dónde puede llegar. Nadie tiene asegurada la vida. Y en tratándose de un hijo, la angustia se agrava. Hay una angustia que yo tengo en mi corazón, y es que a mis hijos no les pase nada. Ahora ponte aquí en los zapatos de este principal de la sinagoga, un hombre religioso en el mejor de los sentidos, podríamos decir. No lo podemos calificar ligeramente como un religioso, como solíamos decir, sino un hombre piadoso.
Un hombre justo, porque vamos a ver que va a acercarse con la persona indicada para llevar a cabo esto. Pero la Biblia explica de manera muy lacónica, con pocas palabras, el estado de ánimo de un padre cuya hija está enferma, que para este momento él dice que ya murió. Piensa lo que está diciendo. Mientras él decía estas cosas, él acababa de terminar esta controversia, ustedes recordarán, acerca de la pregunta sobre el ayuno, ¿se acuerdan? Está tratando este tema, está finalizando, probablemente está dando ya el epílogo, ¿verdad? Los últimos detalles de esta enseñanza, explicando tal vez lo que quieren decir los odres nuevos, el vino nuevo. Y entonces en ese momento llega el principal de la sinagoga. Mientras él decía estas cosas, otra vez vemos aquí lo que mencionaba la semana pasada, una aparente interrupción que no es otra cosa sino la agenda divina para que Cristo Jesús en esta situación aparentemente inoportuna revele quién es Él. Esa es la razón de ser de las interrupciones, revelar quién es aquel a quien se está interrumpiendo. Y en el caso de nuestro Señor, las interrupciones van a revelar quién Él es. También en el caso de nosotros, dijimos la semana pasada, las interrupciones revelan quiénes somos, amados. Pero mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. Estaba angustiado, estaba devastado, pero se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Este era un hombre principal, como dije. Las sinagogas serán gobernadas por una junta de ancianos. Una de las responsabilidades de estos ancianos era mantener el orden en las reuniones de la sinagoga. Mateo, ¿verdad?, lo llama principal, pero sin mencionar su nombre. Sin embargo, Marcos y Lucas le ponen nombre. Este hombre se llamaba Jairo. Este hombre era un miembro prominente de la comunidad porque era anciano de la junta de gobierno de la sinagoga de la ciudad donde probablemente él viviría, que era Capernaum. Podemos concluir que él vivía en Capernaum porque el Señor se movió y hay relativamente poco espacio de tiempo entre que él se levanta y va a la casa de Jairo. Seguramente este hombre había oído, si no es que también visto, los milagros que llevó a cabo el Señor. Vio cómo tocó al leproso, vio cómo sanó a este hombre que era un centurión, que tenía un siervo por el cual habían intercedido los otros ancianos de la sinagoga, ¿se acuerdan? No sabemos si este había sido beneficiario, pero probablemente habría sido beneficiario de la sinagoga que había construido, según Lucas, este centurión. Y este hombre había escuchado, si es que no visto, pero escuchado a Jesús. Ahora es muy interesante por la manera en la que este hombre se acerca a Jesús. No llega con la petición. Dice que vino un hombre principal y se postró ante él. Esta expresión se postró en el griego original es una expresión que tiene que ver con que se hizo para adelante, se humilló, besó el piso para acercarse a uno que era superior. Era un hombre que conocía las Escrituras. Era un hombre que conocía las profecías acerca del Mesías. Es extrañísimo que haga esto en un sentido, pensando en que era un principal de la sinagoga de una ciudad en donde no todos estaban recibiendo el mensaje acerca de la identidad de Jesús como el Hijo del Hombre, el Mesías. Lo que él hace literalmente es adorarlo, es caerse y postrarse para adorar de rodillas al Señor. Está angustiado, pero no pasa por alto la necesidad de rendirse en respetuosa genuflexión, como se le llama, al Señor, o más que genuflexión, a postrarse a nuestro Señor. La mayoría de los estudiosos dicen que la expresión quiere decir que él se postró para besar o el piso o los pies del Señor. Pero además vemos que hay una intensa angustia en este hombre, porque no nada más se postra, no olvida el postrarse con motivo de su angustia la subordina a postrarse. Le dice: más ven, mi hija acaba de morir. Se postra, mi hija acaba de morir. Más ven, le dice. Y era un hombre que tenía una gran fe, porque
quizá podríamos pensar que él está considerando que aquel que tenía el poder de tocar con su mano a un leproso y lo sanó, tendría el poder para poner su mano sobre su hija y resucitarla. Es muy interesante, este es un hombre piadoso, es muy seguramente un hombre justo. Esto quiere decir, ya había puesto sus confianzas en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ya le había adjudicado, ya le había atribuido todas aquellas cosas que se decían del Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento. Si vemos con más cuidado lo que dice en Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante, y lo que dice Lucas en el capítulo 8, versículo 40 en adelante, llegaríamos a esa conclusión. Dice entonces Mateo 9:18, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. La idea es que le acaban de informar que su hija muere. Marcos y Lucas dice que él primero llega con la petición de que sane a su hija, pero ahora resulta que ya le avisaron, según Marcos y Lucas, y él dijo, ya murió, acaba de morir mi hija. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Dejó a su hija viva en agonía, pero ahora ya le dicen, su hija murió. Y no olvida postrarse y con todo y angustia pedirle al Señor que lleve a cabo esto. En ese preciso instante, ahora pues ya digo, ha sido informado de la muerte de su hija y está en ese momento urgiendo al Señor con una actitud respetuosa y honrosa a que tenga a bien sanar, restaurar, resucitar a su hijo. Le dice, pon la mano sobre mi hija. Así es que es muy notable la convicción de este hombre. Hasta este momento no se ha narrado en todo el Evangelio de Mateo ninguna resurrección. Esta es la primera de 3 resurrecciones a las que se hace referencia en el Evangelio de Mateo. Y esta expresión, pon la mano sobre ella, tiene, como dije hace un momento, algo de reminiscencias de lo que él hizo con este leproso. En un sentido, tocar a un muerto también contaminaba, ¿se acuerdan? No solamente los leprosos contaminaban si los tocabas. Un muerto te ponía en una situación de inmundicia y él va y le dice, Señor, haz lo impensable, ya lo hiciste con un leproso, ten a bien sanar a mis hijas. Amados, sé que hay una aplicación entre líneas y es que no está mal estar angustiado. Somos seres humanos, tenemos límites, somos finitos, pero debemos subordinar nuestra devoción debemos subordinar a nuestra devoción a Dios nuestra angustia. No está peleada una cosa con la otra, pero no se trata de la salida inmediata de la angustia como de la gloria de Dios. En medio de nuestras angustias, en medio de nuestras urgencias, en medio de nuestros problemas, jamás pasemos por alto la necesidad de reconocer quién es Dios. Los cristianos, los creyentes, no deberíamos ser personas que actúan con precipitación y con un clamor de desesperación. En medio de nuestra angustia sabemos quién es nuestro Dios. Lo tocaba yo un poquito la semana pasada, hoy otra vez, en la mañana, que ya no pude ver todo el sermón de mi hermano Stephen Hamilton, otra vez ahí estaba ese salmo, ¿verdad? Estar quietos y conozcan que yo soy Dios. En medio de nuestras angustias debemos darle siempre la gloria a Dios. No se nos permite ser irrespetuosos a pesar de las peores de las circunstancias. Pero es lo primero que hacemos. ¿Por qué? También lo decía hace un momento Deuteronomio 13. Somos olvidadizos, como lo dice el Salmo 78 que leímos. Somos olvidadizos. Por eso la importancia de estar aquí recibiendo la santa palabra de Dios. Qué bendición que estemos aquí. Por la gracia de Dios estamos aquí. No nos juzgamos superiores a los que no están por las diferentes circunstancias que sean, sino aquí estamos para escuchar esto y ser edificados a través de esto. Lo segundo que veo es la siempre dispuesta compasión del Hijo del Hombre. La siempre dispuesta compasión del Hijo del Hombre. Es muy interesante cuando lees Hebreos, dice que nosotros debemos tener valentía de nuevo para entrar por este camino nuevo y vivo que nos abrió la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para ir delante del trono de la gracia, el asiento de misericordia, y recibir de allí gracia y oportuno socorro.
Siempre nuestro buen Señor, siempre está dispuesto con su compasión para atender a su pueblo, atender a sus hijos. Mateo 9:19 dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Una interpretación mucho más razonable de lo que quiere decir el original griego diría, Jesús inmediatamente se puso en acción. Estaba él hablando cuando le dice a este hombre, Jesús, ven, sana mi hija, el Señor se paró. Esa es la expresión. Inmediatamente, al instante, una acción abrupta, una disposición siempre ahí para atender. El Señor ya sabe lo que va a suceder, pero observa su reacción. Él ya sabe. Pero vemos ahí un despliegue de su cuidado, de su ternura, de su amor para con su pueblo. Sin demora apresuró sus pasos para ir y seguir a este hombre, el principal de la sinagoga. Y los discípulos hicieron lo propio. De hecho, nos dice, ¿verdad?, que cuando ellos llegaron a la casa, él solamente permitió que ingresaran a la casa Pedro, Jacobo y Juan, además de los papás, porque despachó a todos los demás. Después de esta interrupción de una mujer que tenía flujo de sangre, llega a la casa, pero la actitud es siempre esa, una presteza, una disposición. Está agendado, no por eso deja de tener una actitud pronta. Muchas de las cosas que enfrentamos esta semana pasada están agendadas, todas están agendadas, todas. ¿Qué hemos de enfrentar esta semana? Todo está agendado, amados hermanos, y ahí estará disponible inmediatamente la misericordia de nuestro buen Señor. ¡Qué precioso es Cristo! Nadie está por ti como Él está por ti. Nadie, ni tu mejor amigo, ni siquiera nosotros como padres. Pero Dios en su misericordia, en su gran amor, en sus preciosos atributos, es un Dios siempre disponible, siempre atento, siempre tierno. No hay interrupciones, hay una agenda y Dios va a cumplirla. Lo tercero que veo, además de la honra de este hombre angustiado al Hijo del Hombre, además de ver su inmediatez de nuestro Señor para responder con misericordia a su pueblo, lo tercero que veo es que el Hijo del Hombre se toma muy en serio la aflicción de su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Está siempre ahí. Versículos 23 y 24. Ya pasamos pasamos directamente de cuando el Señor se levanta, ya obviamos, ya lo vimos la semana pasada, el milagro de la mujer con flujo de sangre. Ahora vamos de lleno. Al entrar Jesús en la casa del principal, Jairo, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Bueno, en aquellos tiempos, amados, había como ciertas tradiciones en los duelos que experimentaban los judíos. Ya cuando él llegó ya estaba en marcha lo que tradicionalmente se hacía. Mateo y Marcos, ¿verdad?, dicen que había un grupo de personas ya presentes en la casa de Jairo, como obviamente acabamos de ver, y era un momento ruidoso, escandaloso, desordenado. Era lo que llamamos un pandemonium, ¿verdad? Todo lo que significa la muerte de un niño es algo terrible, de cualquiera. Ahora, la costumbre en aquellos tiempos era, cuando fallecía una persona, se tenía la certeza de su muerte, se procedía inmediatamente a su entierro. Recordemos que su entierro no era como nuestros entierros, para abajo. Allí se depositaban en cuevas. Entonces llevaban a cabo inmediatamente todo lo necesario para llevar a cabo el entierro de estos muertos. No eran como en México, que son 2, 3 días y ahí siguen teniendo al muertito y lo tienen que preparar y todo lo que esto conlleva. He estado en velorios de días y en donde la familia está con una agonía terrible por horas allí en el cementerio, ¿verdad?, con condiciones climatológicas terribles y además teniendo que seguir prolongando la agonía y abre del féretro. Tenemos una cultura muy terrible de la muerte aquí en México. Yo creo que hay mucho que aprenderles a estos hebreos, a estos judíos que de inmediato enterraban. No había esta idea de que llegue su primo a verlo, pues ¿qué le ves? Ya nada más es un cuerpo, con todo respeto, ¿no? Y todo lo que conlleva, y ahí van, o sea, pobre gente, yo entiendo el dolor, no me malentiendan, por favor, pero ahí van caminando atrás de... Lo entiendo de los impíos, pero de los creyentes, yo entiendo, pero ya no está ahí la persona.
Amados hermanos, no es apropiado prolongar las agonías de la pérdida de un ser querido, que no solamente se está necesariamente dando ocasión a nuestras emociones a que se duelan, que tiene su lugar el dolor, yo no lo niego, pero además toda la presión física que esto desencadena. Seamos mucho más cuidadosos en tales circunstancias. No seamos de los escandalosos que están allí haciendo todo este alboroto, ¿verdad? La manera en la que si vamos a visitar a un doliente, yo creo que debemos ser más sobrios, más respetuosos y no participar de estas expresiones fuera del cauce sobrio de las Escrituras para mostrar que nos duele. A veces es mejor quedarse callado y estar un ratito con la persona. Por supuesto que el dolor de la pérdida es natural. Platicábamos, ¿verdad? Creo que con la hermana Irma la semana pasada. Ni siquiera hay una palabra que pueda describir la pérdida de un hijo. Pero estas tradiciones que se llevaban a cabo en aquellos tiempos tenían mucho de falsedad. Y regresando a lo que vengo diciendo, no prolonguemos innecesariamente el dolor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, es una buena manera de enfrentar estas situaciones. El hermano Pablo, ante la pregunta de estos hermanos tesalonicenses que están preguntando, ¿y qué pasa con los que murieron siendo creyentes, durmieron en Cristo? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay dolor para la agonía, hay dolor, hay espacio para el dolor, pero nuestro dolor no debe ser como de aquellos que no tienen esperanza, pensando en que alguno de nosotros pereciere. Si por la gracia de Dios tuviéramos que pasar, qué duro es decir esto, la muerte de un hijo o algo así, Dios nos ampare, amados hermanos, pero no demos ocasión a una desesperanza como tal. Por eso la importancia de predicarles el Evangelio a nuestros hijos. Por eso. ¿Te das cuenta de la urgencia implícita que esto conlleva? Que nuestros hijos conozcan del Santo Evangelio, aunque se enojen, aunque no quieran. Predícales. Y quiera Dios salvarles. Pero igual puede decirse de un esposo y puede decirse de un padre. Hermanos, estamos de verdad susceptibles de estas cosas. ¿Quién puede decir que está exento, hermanos? Y hay que tocarlo. A mí me da terror decirlo. O sea, a mí francamente no me da miedo. Me da miedo un poquito cómo pueda yo morir. No me da miedo morir. Pero pensar en esa realidad de que un hijo se me vaya. Como les digo, no tiene nombre. No queda uno huérfano de hijo ni viudo de hijo. No hay nombre para eso. Y los que han pasado por esto lo saben. Dios se ha compadecido de ellos en muchos casos, cuando tienen la gloriosa oportunidad de conocer a Cristo. Los que no hemos pasado por eso, quiera Dios librarnos de eso. Hay lugar para el dolor, pero no se debe prolongar. Y por eso debemos predicar, amados hermanos. Por eso, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a todos, porque no tenemos asegurado el siguiente segundo aquí en la tierra. No debemos ser presuntuosos, pero debemos ser sobrios aún en medio de eso. Nuestras emociones deben estar contenidas por el consejo, por el mandato de la santa palabra, hermanos. Y no ser como estos escandalosos, porque van a observar nada más. Había una gran cantidad ahí de llorones profesionales. Las famosas plañideras y plañideros. Y tocaban flautas. Mira lo que dice en Jeremías, capítulo 9. Ahí se habla de un caso concreto. En el contexto de Jeremías, miren lo que dice este libro. Aquí vamos a hacer el contraste entre las lágrimas correctas de un hombre piadoso y las lágrimas profesionales de una plañidera. El versículo 1 dice, lo dice Jeremías: oh, si mi cabeza se hiciere aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentiras como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Aquí vemos
una expresión de Dios del dolor de su corazón, que era el que se transmitía a Jeremías. Jeremías no era un llorón profesional, era un hombre que se compungía, lloraba, hasta algunos de una manera, a manera de denuesto, a manera de desacreditar a Jeremías, dicen era el profeta llorón. Pues claro que tenía razón para llorar. Está viendo las consecuencias que vienen sobre Jerusalén y Judá por su pecado. Y aquí vemos a Dios manifestando ese clamor por este pueblo. ¡Qué tremendo! Incluso se dice, ¿verdad? Cuando hay queja, cuando hay dolor, cuando hay lágrimas, se les llama jeremiadas, así les llaman. ¿Se han escuchado la expresión? Ya deja tus jeremiadas, ¿verdad? Así dicen, para referirse a este clamor, esta queja acerca de, en el caso bíblico, para referirse a todas estas terribles situaciones que se estaban presentando en esa tierra. Ahora miren lo que dice en el versículo 17 y 18. Del 17 dice: así dice Jehová de los ejércitos, considerad, se lo está diciendo al pueblo, considerad y llamad plañideras que vengan. Plañideras eran lloronas profesionales pagadas. Buscad a los hábiles en su oficio. O sea, había unos que ya tenían la lágrima a flor de piel, ¿verdad? Nada más era, ¿dónde está el siguiente centavo? ¿Verdad? ¿Dónde cae la siguiente dracma? Versículo 18, y dense prisa, y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas. ¿Ya vieron? Así es que está el llanto de un Dios que se duele por su pueblo, por su pecado y el juicio que viene, un Jeremías que comparte este sentir, y los que lloran por un asunto nada más de ganancia. Ahora, ¿no es cierto que tanto el llanto como la risa son contagiosos? ¿Cuál era la idea de estos que estaban ahí llorando, verdad, por unas monedas? Provocar duelo en aquellos que estaban presentes. Es cierto, tú ves a una persona llorando y se te hace, como dicen, el corazón de pasa. Ves a una persona que se ríe, ni sabes, pero te da risa, ¿verdad? Entonces, esto es muy cierto. Y en casa de Jairo hay lamentos, hay gemidos que son estridentes. Recordemos que él era un jefe, un principal de la sinagoga, era un hombre importante. Seguramente querrían quedar bien más de uno, como muy piadosos. Ahora, Mateo hace referencia a flautistas, y estos eran muy populares. Las flautas y los flautistas. Las flautas eran hechas de cáñamo, de juncos que había, siendo la ciudad de Capernaum una ciudad portuaria, una ciudad cerca del lago en donde hay una playa, pues ahí crecían los juncos, ¿verdad? Pues estos se ponían a secar y se podían convertir, eran propios pues de esta región. Y el Señor lo que discierne con este tocar de las flautas, con estos gemidos, es que de una manera, primero, natural, pero también sobrenatural, el Señor se está dando cuenta que estas expresiones ostentosas del despliegue del supuesto dolor de estos era poco sincero. Es más, a lo mejor habría gente que había sido contagiada por la actitud plañidera de estos sin que realmente hubiera una comprensión, una situación de empatía con la familia. Había otros que sí. Así es que, recordando estas palabras, debemos ser cuidadosos, mis amados hermanos, en nuestras actitudes hacia los dolientes, ¿verdad? En el caso particular, nuestro Señor, de una manera sobrenatural, sabe que no hay necesidad de estos lamentos en el caso particular de la hija de Jairo, porque Él sabe cuál va a ser el resultado final de su intervención. Él sabe que esto no será para muerte. Así es que ordena a toda esta bola de alborotadores escandalosos que salgan de la habitación en donde estaba la familia, que necesitaba un momento a solas con el Señor. Pero ahí estaba Él, compasivo, tratando de proteger a esta familia. Porque además, imagínate tener que soportar, además del dolor de la pérdida, que era real, una serie de gente que estaba haciendo escándalo. Número 4, ¿qué otra cosa vemos? Vemos que nuestra humana condición, nuestra humana debilidad, tiende a malinterpretar a Jesús. Nuestra humana debilidad tiende a malinterpretar a Jesús. Miren lo que dice en el 24. Y les dijo, apartaos, aléjense de aquí, váyanse de aquí.
porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Parece que lo tomaron literalmente cuando él dijo que la niña duerme. Lo que está diciendo es: yo la voy a despertar de esto que es la muerte. Yo la voy a traer de vuelta. Pero ellos se burlan de él. Ellos sabían que la niña estaba muerta, pero se burlan de él al malinterpretar lo que él quiso decir con que la niña duerme. Él se está refiriendo a la niña será levantada de entre los muertos. Incluso cabe una posibilidad de que esta niña fuera creyente. No estoy siendo categórico, pero es interesante que el Señor emplee este eufemismo para referirse a esta niña. Hay una película de muñequitos de plastilina muy bonita, producida por Icon, de este señor Mel Gibson, en donde encontramos, ¿verdad?, que eso se sugiere. Se llama El Señor de los Milagros, quizá quieran verla. Está muy bonita, y ahí probablemente, ahí se habla al principio, parece que de esta niña que había creído en el Mesías, pero que enfrenta un padecimiento que resulta en su muerte, y su padre, ¿verdad?, pide que se le resucite, y todo indicaría que ella era una creyente. Bueno, es una caricatura, pero es probable. No lo puedo decir con absoluta certeza, pero parece que la pequeñita sí era creyente en nuestro Señor. Ellos se burlaban de él porque decían: no, pues tú estás diciendo entonces que ella se desmayó, que le dio soponcio. Es claro que la niña ha muerto, ¿verdad? Ellos están pensando que el Señor no quiso decir que el alma se había separado del cuerpo de la pequeñita. De hecho, hay algunos expertos bíblicos que dicen o sugieren que ella estaba en un profundo coma. Sin embargo, encontramos una historia que es paralela, no paralela, es similar acerca de las expresiones de nuestro Señor de que alguien duerme cuando en realidad ya murió. Juan capítulo 11. Hablando de Lázaro, ¿se acuerdan? Los propios discípulos, escúchenme, cronológicamente Mateo capítulo 8 es anterior, obviamente, a Juan capítulo 11, porque Juan capítulo 11, donde va a ser resucitado Lázaro, estamos hablando ya de unos cuantos días para la crucifixión del Señor. No así en el caso del capítulo 8 de Mateo, en donde vamos en ascenso, vamos hacia este punto culminante en donde el Señor es muy popular y empiezan los conflictos ya abiertamente con los fariseos. Pero en Juan encontramos esta narración acerca del Señor. Para ese momento parece que olvidaron, Juan capítulo 11, los discípulos ya habían olvidado lo que había sucedido en Mateo capítulo 9. Dice así en Juan capítulo 11, observen esto. Es paralelo en cuanto a que el Señor hace referencia a un creyente que duerme. No es paralelo porque, en el sentido de que no son los mismos eventos, ¿verdad? Muy bien, ¿qué dice ahí? Miren lo que dice, por favor, en el versículo 11 al 14. Dice: dicho esto, versículo 11, dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. ¿Ya vieron? O sea, los mismos discípulos lo malinterpretaron. Bueno, es normal de los que estaban allí que no eran creyentes malinterpretarlo. Oye, pero los discípulos, pues ¿qué te esperas tú y yo? ¿Qué nos esperamos tú y yo? ¿Ven qué importante por eso es leer la Biblia en su contexto? Para que en nuestra humana debilidad no vayamos a malinterpretar al Señor. Entonces hay que entender en su contexto lo que el Señor quiere decir. Él no está diciendo que no murió, pero Él está queriendo decir: estoy en breve por llevar a cabo el milagro de su resurrección. Como tal como fueron las palabras en el caso de Lázaro. Recuerdan que recibe la noticia de que está enfermo y el Señor se queda 4 días más. Así es que, no es cierto, creo que un día más, ¿verdad? Se queda un día más porque cuando Él llega ya hacía 4 días que había muerto. Así es que la idea de todos estos versículos es: la muerte no será el resultado final de la enfermedad de la niña, hija de Jairo, como no lo fue de Lázaro. Entonces debemos tener cuidado de no malentender a nuestro Señor.
¿Qué observamos acá? La ceguera de las personas, aún de los discípulos. Nosotros también fácilmente podríamos malinterpretar las cosas, ¿verdad? No somos mejores que ellos. Como ellos, somos dados a no poner atención. Así es que el Nuevo Testamento expone esta tendencia natural, humana, a interpretar literalmente palabras de nuestro Señor que no son tan literales como pareciera que son. Voy a poner algunos ejemplos para ver cómo era malentendido nuestro Señor, ahí mismo en Juan. Vamos a ver todas en Juan. Juan capítulo 2, versículo 20 y 21. Desde el 19, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El mismo Juan capítulo 3, versículo 3 y 4. Visita de Nicodemo. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Se dan cuenta? Ayer me pasaron un video bastante gracioso. Está el Capitán América, ¿verdad? Y entonces le pregunta a uno de los que lo quieren agredir, ¿verdad? Le dice: ¿sabes que mi novia dice que está embarazada de mí? Por supuesto, unos fornicarios, ¿verdad? No estoy tratando de promover eso. Dice: ¿sabes que mi novia dice que está embarazada de mí? Pero no es cierto. Y el otro le pregunta: ¿por qué? Porque yo ya nací. Entonces, este tipo de expresiones a veces son malinterpretadas. Tenemos que ser cuidadosos. Aquí el Señor está haciendo uso de la metáfora de un nuevo nacimiento para referirse a la regeneración. Lo que llamamos, de hecho, el nuevo nacimiento, el segundo nacimiento de los creyentes. Luego, en el capítulo 4, versículos 14 y 15, vamos a encontrar estas palabras. El mismo Juan. 4, versículo 14 y 15. Recordemos de la conversación con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Ella llega a mediodía a llenar su cántaro de agua. Y entonces le dijo en el 13, bueno, dice, desde el 12, dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Ya vieron? Malentendió lo que el Señor estaba diciendo. Eso es propio de nuestra naturaleza todavía dada al error. 32 y 33 dice, bueno, el Señor, recuerden que los discípulos van a traerle de comer. Versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Versículo número 32. Él les dijo, bueno, 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Versículo 32, él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien de comer? Y luego les dice, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Está usando metáforas, ¿sí? Y así podríamos seguir en Juan. Hay muchas veces en las que los mismos discípulos malinterpretaron al Señor. Entonces no nos burlemos de ellos, ¿verdad? Si a ellos les pasó, ¿cómo no podría pasarnos a ellos, a nosotros? Muy bien. Regresando a Mateo capítulo 9, en el versículo 24, dice así: les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Qué significa esto? La muerte no tiene la última palabra. Eso es todo. ¿Sí? Pero otra vez, nuestra tendencia humana es a malinterpretar las cosas. ¿Cómo sabemos que lo malinterpretaban? Lo malinterpretaban tan mal que al final dice: y se burlaban de él. Se burlaban de él. Observen,
Los que estaban haciendo escándalo doliente ya cambiaron de estado de ánimo. De llorones pasan a burlones. Se reían, por así decirlo en mexicano, se reían en su cara de él. Sus risas burlonas era con la finalidad de humillarlo, de afrentarlo. Estos dolientes muestran una extraña habilidad de pasar de doliente, como ya dije, a personas que se están mofando del Señor. ¿No es cierto que malentendemos al Señor? ¿Cuántos impíos burlones se burlan de las verdades del Santo Evangelio? Como este cuate Hawkins era uno de ellos, Stephen Hawking. Hay otro muy famoso, ¿verdad? Que es el de el engaño de Dios. ¿Cómo se llama este otro? Es un inglés también. Se me olvidó ahorita el nombre. Se burla de Dios. Y muchos se burlan de Dios. Muchos se ríen. ¿Qué demuestran? Que son unos pobres insensatos que no entienden a Dios por su humana debilidad, por su condición perdida y extraviada. Por último, número 5. El Hijo del Hombre no busca público para hacer milagros. El Hijo del Hombre no busca público para hacer milagros. En este caso concreto. Porque por supuesto siempre sus milagros terminaban en que su fama recorría muchos lugares. Pero él no lo hacía por llamar la atención nada más gratuitamente. Versículos 25 y 26. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. 26. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Ya mencioné hace un momento que Mateo solamente narra 3 resurrecciones. La primera, la de la hija de Jairo. La segunda, la resurrección de nuestro Señor mismo. La tercera es en relación con la muerte de nuestro Señor, cuando la tierra tiembla y muchos justos resucitan y andaban en la ciudad, con motivo de su crucifixión. Bien, aquí el Señor en Mateo va a llevar a cabo este primer milagro de resurrección en privado. Pero inevitablemente la gente sabrá. ¿Por qué? Porque van a ver a la niña que había muerto resucitada y su fama se va a extender por todas partes. Los plañideros, estos llorones, dolientes, que no eran sinceros, habían sido expulsados. Como dije, solo están presentes Jesús, los padres de la niña, Pedro, Jacobo y Juan. Y lo que el Señor hace es, no nada más tocar a la niña, sino que la toma de su mano, como dice en el libro de Marcos, como dice el propio Mateo, y con autoridad le dice: niña, ponte de pie. De hecho, Marcos nos dice estas expresiones en el arameo, talita kumi, que significa: niñita, a ti te digo, levántate. Así es que, ¿qué sucede con motivo de esto? Su fama se comienza a desbordar. Mateo nos da testimonio de la manifestación gloriosa de la fama de nuestro Señor, que fue recorriendo la región, pero reitero, no porque lo hayan visto a él llevando a cabo el milagro. La idea era fortalecer la fe de los padres y la fe de estos 3 discípulos que vieran el poder. Ahora, hemos sido de la salud de un leproso, la salud de un siervo de un centurión, la salud de la suegra de Pedro, la salud de un paralítico que estaba angustiado, bueno, la liberación de los endemoniados, la salud de un hombre que estaba angustiado por su pecado. Hemos visto cómo el Señor llama a un publicano para su ministerio. Hemos visto cómo responde a los ayunos y ahora vemos cómo el Señor está llegando al clímax de los milagros que solamente Dios puede llevar a cabo, que es la resurrección de un muerto. Hemos llegado al clímax de los milagros del Señor. De ahí no es que desciendan, pero vamos a ver cómo Él va a sanar a 2. En el propio libro de Mateo, lo veremos la semana que entra. Vemos cómo Él sana a 2 ciegos que veían. Les voy a adelantar un poquito. 2 ciegos que veían. Un endemoniado y unos testigos que están allí que no ven y que no quieren ver. Pero eso lo veremos la siguiente semana. Así es que este milagro de la resurrección es el clímax del poder milagroso de nuestro Señor Jesucristo. Porque las enfermedades pueden ser sanadas por el Señor, por supuesto, pero de todas maneras, si el Señor no viene, vamos a morir, hermanos. A lo mejor libramos el corona,
o una gripota, o el Zika, o el chikungunya, y todas esas mugres a las que estamos expuestos por la situación de este mundo caído. Pero es nuestro Señor, mis amados hermanos, ya hizo el más grande milagro cuando nos hizo nacer de nuevo, y lo llevará a cabo al final de los tiempos, cuando tú y yo seamos llamados por esa voz de mando, esa voz como de trompeta de Dios, como de arcángel de Dios, que nos diga: salgan de las tumbas, si es que morimos. De todo esto, mis amados hermanos, debemos tener esperanza, porque así como yo comencé diciéndoles, no puedo pensar en algo peor que se te muera un hijo. Aún si nuestros hijos, por la gracia de Dios, llegan a creer, se levantarán de entre los muertos y viviremos con ellos, ya no más preocupados de que Dios te bendiga. Ahora, antes hasta la bendición les echábamos para que les fuera bien, y ese día nos veremos con ellos cara a cara, para ver cara a cara a nuestro Señor, y ya no volver a tener esta aflicción. Ya ni nuestros hijos serán, hermanos, serán nuestros hermanos, de igual a igual. Mientras tanto, seguimos siendo la autoridad, pero será de igual a igual, hijos redimidos de Dios, adoptados, transformados por la gloria de la palabra de Dios, que cumplió su propósito en nuestras vidas. Y ahí veremos la fama manifiesta de nuestro buen Señor y Dios, aquel que se hizo hombre en debilidad para resucitar a la hija de Jairo. Así es que, mis amados hermanos, yo lo único que les puedo decir es: sigamos predicándole el evangelio a nuestros seres queridos, aunque no quieran. Aunque no quieran. Quiera Dios regalarnos vida para que nuestros hijos no se entierren. Esa es mi oración. Una maldición, creo que china, y era de los babilonios, era que no, ¿cómo decían ellos? Que entierras a tus hijos. Era la peor maldición, el peor deseo manifestado por palabras que había en aquellos tiempos. Quiera Dios preservar a nuestros hijos, hermanos. Tener hijos es como de gente loca en las circunstancias actuales, pero Dios dice que los hijos son herencia de Dios. Bendición aquí en la tierra, lo son. Cuidémoslos. Cuidémoslos de la mejor manera, prediquémosles el evangelio para que tengamos esperanza. Quiera Dios salvar a nuestros hijos. Ayer platicábamos con el hermano Jason, él acaba de recibir su segundo hijo adoptivo, y acaba de recién nacidito se los entregaron. Todo fue legal. Y él decía: la iglesia no solo crece de afuera hacia adentro, crece de adentro hacia afuera. Nuestros hijos, nuestros nietos deben estar acá. Me encanta ver a Luquiano, me encanta ver a mi nietecito, me encanta pensar en el bebé que viene en el vientre de mi nuera. Me encanta ver a mis hijos. Quiero ver su gloria. ¿No quieres verla? Predícales el evangelio, aunque se enojen, aunque te rechacen. Ten la certeza delante de Dios de que a lo mejor Él ha querido salvar a tus hijos. Dios es el Dios de las generaciones, es el Dios del pacto de los padres y de los hijos. Lo acabamos de ver en el capítulo número 13, capítulo 12 de Deuteronomio. Lo acabamos de ver en el Salmo 78. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Yo no les puedo garantizar que no sufriremos una pérdida de esa naturaleza, pero Dios nos garantiza que si quiere Él salvarlos, regenerarlos, estaremos con ellos en su presencia. Esa es nuestra esperanza. Para eso el Señor nos ha salvado. Nuestros hijos, en un sentido, aunque todavía no hagan una profesión de fe, han sido santificados, apartados, están cerca del evangelio. No cejemos en nuestro empeño, amados hermanos. Quiera Dios librarnos. Quiera Dios librarnos. Yo el primero, yo ruego a Dios por mis hijos, Señor, que mis hijos me entierren. Por favor, te lo ruego. Me da terror hablar de estas cosas cuando hablo de mis hijos. De mí no, pero sí de mis hijos. Pero quiera Dios salvarlos. Quiera Dios preservarlos aquí en la tierra. Pero, amados hermanos, solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe. Pero nosotros sabemos que Dios nos da esperanza, que nuestra confianza está en Dios, ni siquiera en nuestras oraciones por nuestros hijos. Muchos padres han orado por sus hijos y sus hijos ya no están aquí. Muchos cristianos, pero Dios ha sido fiel. Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre. Si algún día estamos en angustia, no olvidemos que Él es merecedor de la gloria, la honra, el honor y la alabanza, y que nuestra angustia debe subordinarse a eso. Quiera Dios sostenernos, librarnos, guardar a nuestros hijos.
Que no nos veamos como un Jairo, ¿verdad? Cómo robustece la fe ver la vida de Jairo y ver cómo el Señor respondió y ver su despliegue de su gloria. Pero si quiere Dios ahorrarnos esas situaciones, mejor. Pero que Él sea glorificado y exaltado en todo. ¿Está bien, amados hermanos? No se vayan de aquí desamparados, váyanse de aquí confiando en el Señor. Vamos a orar.